Infancia y Familia del Ministerio de Igualdad y Desarrollo Humano de la provincia de Santa Fe. Agradecemos esta posibilidad de conversar con quienes son operadores de contacto directo con niños, niñas y adolescentes. Nuestro ámbito de trabajo son de 0 a 18 años. Nuestro marco jurídico es la Convención Internacional de los Derechos del Niño y la Ley Nacional de Niñez, que rompe con el viejo paradigma. Bueno, aquí ya lo van a escuchar de parte de los chicos que ya están sentados allí. Yo quiero resaltar este trabajo interministerial entre intraministerio, Secretaría de Deporte y Secretaría de Niñez. Es absolutamente importante porque esa famosa frase que dice que para criar a un niño se necesita una tribu es realmente cierta. Hoy tenemos muchas complejidades en nuestra sociedad. Crece muchísimo la vulneración de derechos de nuestros niños y niñas, y es importante que todos tengamos en claro que este nuevo paradigma de abordaje de los chicos pone al niño como sujeto de derecho. El niño tiene derechos, sobre todo a ser escuchado. Estamos poniendo mucho foco en los cuidados. Estamos cambiando todos los programas porque no está el concepto del cuidado del niño en los programas. Los niños necesitan mucho afecto, mucho amor. Yo les cuento una experiencia muy cortita con 2 profesores de educación física en uno de los hogares que tenemos en la ciudad de Rosario. En ese hogar tenemos adolescentes de entre 15 y 17 años, con enormes vulneraciones. Chicos que no estaban escolarizados, no querían ir a la escuela y no se entusiasmaban con absolutamente nada. Y 2 profes de educación física lograron que hoy hagan natación, hagan boxeo, hacen actividades juntos de supervivencia y lograron que se escolaricen absolutamente todos. Entonces, de eso hablo, del vínculo que ustedes generan con los niños, que es absolutamente diferente al de la maestra que está en clase. Entonces, es muy importante el trabajo de ustedes, ese vínculo, esa proyección con ese niño, porque los niños creen en los profes de educación física, los quieren, porque el abordaje es distinto, porque el vínculo se genera en otro marco. Así que para nosotros es muy importante este encuentro. Les agradecemos a ustedes, a la Secretaría de Deporte, y les presento a Rodrigo Llori, abogado, es el director provincial de Niñez de la Dirección de Rosario, que abarca todo el sur de la provincia. Virginia Prieto es abogada, especialista en derechos de familia, también va a ser uno de los módulos, es asistente técnica de la dirección y docente de la Facultad de Derecho. Y Yanira de Giusti es trabajadora social con especialidad en salud mental y abordaje del consumo problemático, que va a hablar del módulo precisamente de salud mental y consumo problemático. Bueno, muchísimas gracias. Nosotros súper cortito, Dani, agradecerte en nombre de Santa Fe Movimiento, este programa que venimos llevando adelante, agradecerle a ustedes, pedirle disculpas a la demora, la verdad tuvimos neblina, sé que estuvo hablando el Vasco. Para nosotros un gran desafío, fue un pedido de la ministra de nuestro ministerio compartido, poder tener un módulo con ustedes de niñez. Venimos con alguna experiencia colectiva, así que también agradecida al Ministerio de Educación por darnos el espacio de poder tener esta contención con los profes y ya dejarlo en lo específico. Estamos, bueno, obviamente agradecerle ahora a todos ustedes de abrirnos la puerta de esta casa y, bueno, sobre todo con esta temática que, bueno, como les dije anteriormente, es central. Nosotros sabemos que tenemos que estar muy preparados para estos momentos, todo el contexto social que tenemos.
esa vulneración de derechos que muchas veces está obstruido y está a veces no muy bien contemplado. Creemos que tenemos que estar sumamente preparados por un bienestar integral y también centrado en lo que son también los consumos problemáticos, todos estos abordajes que nos atraviesan como sociedad y bueno, que tenemos que estar a la altura de las circunstancias y fundamentalmente también desde la mirada de la salud mental, que es otro de los ejes que pensamos cuando articulamos estos módulos. Así que contento cerrar este ciclo de Educar en Movimiento con esta oportunidad acá en esta casa, que queremos un montón, porque todos los profes estamos involucrados no solamente en la educación, sino en el deporte y con un gran compromiso social. Así que bueno, muchas gracias y bueno, agradecerles a ustedes la participación. Gracias. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Yo soy Rodrigo Lioy, como presentó Daniela, soy director provincial de promoción y protección de los derechos de la niñez, adolescencia y familia de Rosario, que bueno, que tiene competencia territorial, no solamente en el departamento de Rosario, sino en otros departamentos también, como Caseros, Biondo, Belgrano y San Martín. Me sumo al pedido de disculpa por la demora, a su vez también me sumo a los agradecimientos. Nosotros, bueno, siempre desde la Secretaría celebramos este tipo de jornadas, cuando propician encuentros de intercambio, de debate, de discusión sobre el paradigma de promoción y protección de derechos de niñas, niños y adolescentes. Nosotros como actores del sistema, como parte de la Secretaría de Niñez, siempre consideramos que todas aquellas personas que estén en contacto permanente con niñas, niños y adolescentes, como son la gran mayoría de ustedes seguramente, profundicen su conocimiento en el derecho de las niñeces, de la infancia, y bueno, que a su vez también esa formación, esa capacitación sea dinámica, sea constante, porque bueno, las realidades van cambiando y las normas también, y es importante, es primordial poder ir actualizándose. Ustedes como, bueno, muchos de ustedes serán educadores, profesores de educación física, son parte fundamental del sistema, porque todas las personas que están en contacto con niñas, niños y adolescentes lo son. Entonces, bueno, nuestro propósito por ahí es, a través de esta exposición, de esta charla, es generarla y tener una herramienta más para el trabajo diario y para el abordaje de las situaciones de las cuales tenemos conocimiento en el día a día. Hablo del sistema, como bien lo dice la palabra, forma parte, en realidad es un todo que se compone de diferentes partes que se relacionan entre sí. Y bueno, es importante que todos los actores podamos estar justamente en la misma sintonía, que podamos estar comunicados justamente para cuando nos toque intervenir, poder hacerlo de la manera correcta. Y en realidad el sistema forma parte de todos, no solamente ustedes como educadores, sino también todas las personas que formamos parte de la sociedad, en cualquiera de los roles que tengamos, porque la noción de sistema de promoción y protección de los derechos de la niñez, adolescencia y familia es muy amplia. La ley nos da una definición muy amplia y bueno, todos en mayor o menor medida tenemos responsabilidad respecto a los derechos de las niñas, niños y adolescentes. Decirle que todo lo que tenga que ver con los cuidados de las niñas, niños y adolescentes tiene su marco legal, su marco jurídico, por eso, bueno, yo voy a hablar ahora de lo que es justamente el marco jurídico. Vamos a hacer un breve repaso de lo que es el ordenamiento jurídico de la República Argentina en la materia, y en ese sentido, bueno, acá en la primera filmina lo que es una pirámide. Esto es la pirámide de Kelsen. Para los que no lo conocen, Kelsen fue un pensador, un político, jurista austríaco del siglo XX que fue universalmente muy reconocido porque generó lo que es la doctrina de la pirámide de Kelsen para poder explicar la jerarquía de las normas jurídicas de cada uno de los estados. En la representación gráfica, con la imagen de una pirámide, bueno, nosotros podemos ver cuál es la norma de mayor jerarquía y cuál es la de menor jerarquía. En nuestro país, en general, lo que es la pirámide de Kelsen, en la cumbre está la Constitución Nacional y los tratados internacionales que están dotados de jerarquía constitucional, que son todos los que están incluidos en el artículo 75 y 122 de la Constitución.
Después más abajo viene el resto de los tratados internacionales que no tienen jerarquía constitucional, pero que en algún momento pueden llegar a tenerlo. Luego vienen lo que son los códigos de fondo, las leyes nacionales que son sancionadas por el Congreso Nacional. Después están más abajo las constituciones provinciales, que bueno, dicho sea de paso, hoy en día en la provincia nosotros estamos en un proceso de reforma en la Constitución, y por eso antes les hablaba de esto de la capacitación permanente, capacitación dinámica, porque bueno, el derecho es dinámico y bueno, está en permanente movimiento. Hay un dicho que dice que 3 palabras del legislador que sean rectificadoras generan que una biblioteca entera sea papel mojado o que sea basura. Entonces bueno, justo ahora en la provincia estamos en ese proceso de reforma de la Constitución provincial. Cabe mencionar que, bueno, dentro de lo que son los proyectos presentados por la ministra de Igualdad y Desarrollo Humano, Victoria Tejeda, hay un artículo que habla específicamente de lo que son los derechos de las niñas, niños y adolescentes, que bueno, seguramente después haya que aprenderlo una vez que esté sancionado, en caso que así sea, porque bueno, esto de que el derecho va cambiando genera la necesidad de que estemos permanentemente actualizados. Más abajo la constituciones provinciales están las leyes provinciales. Después están normas de menor jerarquía, como resoluciones, decretos, sentencias y los principios generales del derecho. En lo que respecta al marco jurídico específico de los derechos de las niñas, niños y adolescentes, si hacemos un paralelismo con esta pirámide de Kelsen, en la cumbre, lo más alto, estaría lo que es la Convención de los Derechos del Niño. Después hay otros tratados internacionales que, si bien no son específicamente de la materia de niñas, niños o adolescentes, seguramente contengan artículos que estén vinculados y que bueno, que también sancionen otro tipo de derechos de los cuales las niñas, niños y adolescentes también sean justamente beneficiarios como personas humanas. En el tercer lugar tenemos lo que es la Ley Nacional 26.061 de protección integral de los derechos de las niñas, niños y adolescentes, que bueno, fue sancionada en el año 2005. Más abajo tenemos lo que es la ley provincial que adhiere a la Ley Nacional 26.061, luego tenemos sentencia y otra norma de menor jerarquía. En primer lugar, lo que es la Convención de los Derechos del Niño, bueno, es el instrumento jurídico internacional de mayor jerarquía en la materia. Fue sancionado en el año 1989 en la Asamblea General de las Naciones Unidas. Argentina lo ratificó en el año 1990. Y en el año 1994 le dio jerarquía constitucional, cuando se reformó la Constitución también acá en la ciudad de Santa Fe. ¿Por qué tiene jerarquía constitucional? Bueno, porque la Convención Constituyente lo incluyó dentro de lo que es el artículo 75 y 22. Entonces, si hacemos esto de la pirámide, está en lo más alto, tanto en lo que refiere a materia de derechos humanos relacionados a niñas, niños y adolescentes, como en realidad en el ordenamiento jurídico nacional. A su vez, es un tratado internacional, o es el tratado internacional que mayor cantidad de ratificaciones tiene en la historia. Entonces es un tratado que se aplica en casi todos los países, por no decir todos, o sea que tiene aplicación global, aplicación mundial, y eso también es importante remarcarlo. Argentina, como Estado parte, tiene la obligación de garantizar el cumplimiento de cada uno de los derechos que esta convención sanciona. Es muy importante porque lo que en definitiva instaura es un cambio de paradigma. Se deja atrás lo que era el viejo paradigma, en donde el menor era considerado como objeto de protección, y pasamos al paradigma de el niño como sujeto de derecho. Hablé de la palabra menor como objeto de protección. Es una palabra que no me van a escuchar mencionarla mucho más, no venía hablando de menor, ni tampoco la voy a seguir utilizando. Justamente lo hago porque para remarcar una diferencia importante con lo que era la terminología que se usaba antes, o lo que era el paradigma anterior. Antes se usaba la palabra menor, menores de edad. Bueno, eso es una palabra que no se tiene que utilizar más para referirse a las niñas, niños y adolescentes. Nosotros tenemos que hablar de niña, niño o adolescente. Justamente lo marco porque por ahí en la jerga, o nosotros seguimos escuchando muchas veces de las intervenciones que muchas personas referencian a un niño, lo llaman como menor, y es una palabra que no se usa más por lo que es el significado etimológico de la palabra, por la carga simbólica, porque en definitiva cuando nosotros hablamos de menor, bueno, el niño no es menos que nadie, no es menos que ninguna persona. Entonces por eso tenemos que hablar de niña, niño o adolescente, según la edad, el sexo de cada una de las situaciones particulares. A su vez, dije que pasamos a un paradigma del niño como sujeto de derecho. ¿Qué significa que un niño es
¿Qué significa la palabra sujeto de derecho? ¿Qué significa? Es una concepción que el Código Civil y Comercial la define como persona, que puede ser humana o jurídica, que tiene la capacidad para adquirir derecho y contraer obligaciones. En este caso no es una persona jurídica, siempre va a ser una persona física que tiene capacidad plena de derecho. ¿Qué significa que tenga capacidad plena de derecho? Que un niño es titular de todos los mismos derechos que tenemos el resto de las personas. A su vez, al ser niños, la capacidad de ejercicio está limitada. Esto tiene que ver con que los niños son personas en desarrollo y por lo tanto se entiende que están en una situación de vulnerabilidad especial. Entonces, como están en esta situación especial, el Estado les brinda una protección adicional, una protección extra. Para ejercer esos derechos no lo van a poder hacer por sí mismos, sino que muchas veces se valen de lo que son los adultos, los padres o bueno, otros adultos que puedan representarlos. Esta capacidad de ejercicio limitada en realidad también va a depender de lo que es la autonomía progresiva que vayan logrando las niñas y niños adolescentes a medida que van creciendo. Es decir, que en función de la edad y el grado de madurez, muchas veces van a poder de a poco dejar esta necesidad de que sean representados por un adulto y poder ejercer los derechos por sí mismos. Eso, el concepto de autonomía progresiva también es algo muy importante que bueno, viene con esto del cambio de paradigma. Así nace, con este cambio de paradigma nace una nueva concepción social y jurídica que es el paradigma de la protección integral de los derechos de las niñas y niños adolescentes y se construye sobre la base de 4 principios fundamentales. El interés superior, poneme la primera entera, así lo podemos ver. Bueno, el interés superior del niño, la convención habla de que en todas las medidas concernientes a un niño, todas las instituciones públicas o privadas, las autoridades administrativas, los órganos legislativos, los tribunales, tienen que tener una consideración primordial por el interés superior del niño. Esto del interés superior, la ley nacional lo define como la máxima satisfacción simultánea de la totalidad de los derechos y garantías que están concebidos en la ley y bueno, en la convención. Hablo de esto de que, ¿por qué? Porque en la convención hablaba de cualquier medida, entonces, como todos somos parte del sistema, muchas veces nosotros al hablar de medidas nos imaginamos que tiene que ver con medidas judiciales, medidas legislativas. No, en realidad cualquier medida de la más básica, una medida disciplinaria en una escuela, supongamos, es una medida que tiene que tener en cuenta el interés superior del niño y bueno, por eso digo que es muy importante que ustedes vayan actualizándose en esto y que se tenga en cuenta ese interés superior. El resto de los 3 pilares son el derecho a la vida, la supervivencia y el desarrollo, la no discriminación y la participación infantil. Que esto, cuando hablamos de participación infantil, nos referimos a que siempre tiene que haber una escucha necesaria de cada una de las niñas, niños y adolescentes. Se tiene que respetar esa escucha y siempre se tiene que, la opinión que ellos puedan vertir, siempre tiene que ser tenida en cuenta cualquier tipo de decisión que se adopte. Ahora sí, en sintonía con lo que es la convención, en el año 2005, dijimos antes, la República Argentina sanciona la ley 26.061, que bueno, que abre paso a un enfoque que tiene que ver con garantizar la totalidad de los derechos que están, los derechos y garantías que se encuentran en la ley y en la convención a través de una articulación coordinada entre todos los actores que formamos parte del sistema. Ese proceso a su vez se profundiza después porque en cada una de las provincias se van sancionando leyes provinciales que van creando el sistema de protección y promoción de derechos, y a nivel provincial de Santa Fe en el año 2008 se sanciona la ley 12.967, que es la ley que adhiere a la ley nacional y crea el sistema de promoción y de protección de los derechos de las niñas, niños y adolescentes. Cuando hablamos de esto del cambio de paradigma, acá van a ver por ahí, no se va a llegar a leer porque es muy chico, pero bueno, en la República Argentina, en definitiva, hay 2 momentos bien diferenciados que se corresponden cada uno con el advenimiento de 2 paradigmas también diferenciados. En el año 1919 se sanciona la ley 10.903, que es el patronato de menores, en donde se ponía en juego la doctrina de la situación irregular, sobre la cual se despliega una idea de una cultura tutelar. En esos tiempos la mirada que se tenía sobre la niñez y la adolescencia era hacia una perspectiva que solamente distinguía menores, como dijimos antes, una tecnología que no se usa más, en tanto objeto de protección, que en una situación de abandono material o de riesgo moral, el Estado lo que hacía era aplicar
aplicar políticas que tenían un contenido específico de restricción. ¿Qué significa esto? El Estado veía a los niños, no los veía como sujetos titulares de derechos, sino que los veía como objeto de protección. Y cuando se daba alguna circunstancia particular, supongamos un niño en situación de calle, un niño que era abandonado por su familia, lo que se entendía en ese caso era que caía en una situación irregular frente a la ley. El niño no era un titular de derecho vulnerado, sino que era un problema social que el Estado tenía que controlar. ¿Bien? Entonces, era un sujeto que era potencialmente peligroso para el orden público, para el orden social. Un niño que estaba en la calle o en conflicto con la ley penal era un problema y el Estado tenía que controlarlo. Intervenía restringiendo, no restituía derechos, sino que lo que hacía era un control discrecional sobre la vida de los niños, muchas veces bajo la excusa de resguardo, lo que se hacía era un control discrecional. Entonces, el Estado adquirió una posición de poder sobre la niñez. En esto de tutelar, lo que terminaba haciendo era, bueno, ante un niño que se encontraba en riesgo, un niño que se encontraba en situación de calle, un niño que se encontraba, que estaba abandonado por los padres, incluso a nosotros nos contaban del ejemplo de los canillitas, se los consideraba que eran potencialmente peligrosos para el orden público. Lo que hacía el Estado era intervenir con diferentes tipos de herramientas, que eran la internación, el control discrecional, una judicialización de la pobreza, una institucionalización de los niños que era eterna. Es decir, el niño estaba en riesgo, el Estado lo tutelaba de por vida, no había un retrabajo con la familia ampliada, no había una restitución de derechos, sino que había una restricción. La Ley Nacional de 16.071 un poco viene a ser la culminación de este proceso de cambio que inicia la Convención. Establece un sistema de protección integral que involucre tanto al Estado, a la familia y a la sociedad civil. ¿Por qué? ¿Quiénes son los encargados de cumplir la ley y hacer cumplir la ley? En primer lugar, la familia. La familia cumple un rol esencial en este nuevo sistema, en este nuevo paradigma proteccional de derechos. La familia tiene el deber de hacer cumplir la ley y garantizar el disfrute pleno de todos los derechos a las niñas, niños y adolescentes. En segundo lugar está el Estado. El Estado lo que tiene que hacer es garantizar y proteger la máxima satisfacción de los derechos. Y después, en un último escalón, está la comunidad toda. La comunidad en general no solamente tiene el derecho, sino también el deber de participar activamente en la vigencia y en la satisfacción de los derechos de las niñas, niños y adolescentes. Es por eso que la ley da la posibilidad de que, ante el incumplimiento del Estado, cualquier persona tiene la posibilidad de plantear los recursos que considere para que se adopten las medidas que sean necesarias y así proteger el derecho de cada una de las niñas, niños y adolescentes. Pasamos a Fujima. Acá, antes yo hablaba y mencionaba esto de que en el sistema estamos todos, por así decirlo. La ley no tiene una definición que es bastante amplia, dice que está conformado por todos aquellos organismos, entidades y servicios que diseñan, que planifican, que coordinan, que ejecutan y que supervisan las políticas públicas, tanto en el ámbito privado como en el ámbito público. A su vez también en el ámbito municipal, provincial y nacional. Esta política pública está destinada a la promoción, la protección, la prevención, el resguardo y la restitución de los derechos de las niñas, niños y adolescentes. Por eso es una noción muy amplia de lo que es el sistema, y fíjense que habla de organismos, de entidades, servicios, en general cualquier persona que se encargue de la crianza, del cuidado, de la protección de los niños forma parte del sistema. Por eso decíamos que cualquier persona que forma parte de la sociedad también tiene responsabilidades para con las niñas, niños y adolescentes. Esto de que se distribuya, los organismos se distribuyen en general en función del ámbito de actuación territorial. Los podemos dividir en ámbitos de actuación municipal, regional, provincial y también en niveles de intervención, primer nivel y segundo nivel. Estas clasificaciones en realidad están muy interrelacionadas entre sí. ¿Por qué? Porque los organismos que forman parte del primer nivel generalmente son los que también tienen ámbito de competencia territorial en el ámbito municipal. En el primer nivel están todos los organismos, todas las instituciones, las entidades que tienen una presencia territorial y que están en un contacto permanente con las niñas, niños y adolescentes. Entonces, en el primer nivel van a estar los clubes, las escuelas, los hospitales, los centros de salud, las instituciones barriales, organizaciones no gubernamentales. A su vez, hay una autoridad administrativa municipal que son los servicios locales. Los servicios locales son unidades técnico-operativas que se encargan de intervenir en
el acceso y en la promoción de los derechos de las niñas, niños y adolescentes en el ámbito de su municipio o comuna. Los servicios locales tienen diferentes funciones. En primer lugar, lo que hacen es que tienen diferentes funciones, aplican y adoptan la medida de protección integral. Una medida de protección integral son aquellas medidas que se toman frente a la amenaza o una vulneración de derechos, tienen el objetivo de preservar, de restituir y en todo caso reparar las consecuencias sin separar al niño de su seno familiar, de su centro de vida, o bien de sus referentes afectivos con quienes haya generado ciertos lazos. En el caso de que se considere que un niño permaneciendo en el seno familiar se encuentra amenazado o vulnerado en sus derechos, lo que se tiene que hacer es solicitar en todo caso la aplicación de una medida de protección excepcional. No se lo puede separar del centro de vida a través de una medida de protección integral. Otras funciones que tiene también el servicio local tiene que ver con poder facilitar la inclusión de las niñas, niños y adolescentes que se encuentren amenazados o vulnerados en sus derechos, de diferentes planes y programas que tengan en el ámbito de sus comunas, de sus municipios. Tiene a su vez también que promover diferentes instancias de fortalecimiento familiar para aquellas familias que necesiten un cuidado o un acompañamiento. Las acciones tienen que ver justamente fortalecer los vínculos familiares. A su vez también pueden recibir denuncias y también pueden intervenir de oficio en el caso de que se tomen conocimiento de alguna situación de amenaza o vulneración de derechos de un niño y niña adolescente dentro de su municipio o de su comuna. A su vez también los servicios locales, la ley dice que tienen que tener una presencia las 24 horas, ya sea a través de una guardia pasiva o bien a través de equipos activos, pero tienen que tener abierto, por así decirlo, la posibilidad de recepcionar este tipo de pedidos de denuncias las 24 horas. A su vez también son quienes intervienen en primera instancia por una cuestión de proximidad territorial con la problemática a resolver, y en ese caso tendrán que o bien poder atender la situación en el territorio o articular con los diferentes programas y los servicios que cumplen funciones en el territorio, y en el caso de que ellos consideren que su intervención está agotada o que ha reducido notablemente la posibilidad de intervención para una intervención eficaz, en ese caso ahí tendrán que solicitar la intervención del segundo nivel, que justamente son los organismos que tienen ámbito de competencia territorial regional y provincial. En esto del segundo nivel, nosotros como Secretaría de Niñez, Dirección Provincial de Niñez, están las delegaciones también, somos quienes por ahí tenemos esta competencia territorial, regional o provincial. Estamos al frente de lo que es el segundo nivel de promoción y de protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes, y antes les hablaba de las medidas de protección integral y las medidas de protección excepcional. Por ahí es difícil entenderlo, entender las grandes diferencias que hay entre una medida y la otra, pero la diferencia fundamental tiene que ver con la permanencia de la niña, niño y adolescente en su centro de vida, en su seno familiar. En el caso de que la vulneración de derechos sea lo suficientemente grave como para que el niño no pueda permanecer en su familia, en ese caso aparece lo que es la medida de protección excepcional. Para definirla, una medida de protección excepcional es una medida que es subsidiaria y temporal, que tiene por objeto justamente la protección, el resguardo de los derechos de la niña, niño y adolescente a través de la separación del niño de su centro de vida. Digo que es subsidiaria porque siempre primero hay que agotar la instancia del primer nivel, hay que agotar la instancia de la medida de protección integral. Cuando se entiende que esa medida de protección integral es inadecuada o bien es insuficiente, recién ahí es que el servicio local le solicita la intervención al segundo nivel para que evalúe la posibilidad de adoptar una medida de protección excepcional o no. Puede ser que el segundo nivel también considere que puede haber todavía instancias que no han estado agotadas y se puede fortalecer a través de un trabajo conjunto o también dando directivas de cómo tiene que el servicio local intervenir o instituciones también territoriales. A su vez también es temporal porque la medida de protección excepcional no es definitiva, pero no es para siempre. Una de las por ahí diferencias que hay con el viejo paradigma es que antes el Estado tutelaba de por vida y cuando se retiraba al niño de su familia no se intentaba un retrabajo con su familia o con sus progenitores. Hoy en día lo que nos habla el paradigma de la promoción y la protección es que cuando se adopta una medida de protección excepcional se tiene que intentar un retrabajo, primero con los progenitores para ver si pueden revertir las causas que dieron origen a la medida. Si las logran revertir, se puede pensar
cada uno del chico que haya sido objeto de una medida pueda volver con su familia. En el caso de que no las logren revertir, hay diferentes posibilidades o resoluciones. La ley provincial habla de un plazo máximo de 1 año y medio de la adopción de la medida para que el organismo de segundo nivel resuelva definitivamente esa medida, y hay diferentes posibilidades. O bien puede resolver definitivamente que pase a vivir con otro miembro de la familia ampliada, puede ser que sea declarado en situación de adoptabilidad, o bien también en función de la autonomía progresiva de cada uno de los chicos, se los puede declarar que ingresan al programa de autonomía progresiva, y eso significa que hasta sus 18 años van a estar dentro del sistema de promoción y de protección integral, van a estar dentro del ámbito de la órbita de los equipos de la Secretaría de Niñez, y luego de sus 18 van a ingresar a lo que es el PAE. Bueno, nada, eso fue un poquito lo que es el recorrido de la medida de protección integral y medida de protección excepcional. Acá, en lo que es este cuadrito, lo que van a ver es cómo entra a intervenir el segundo nivel de intervención, cómo entra a intervenir, en este caso, una dirección provincial. Me olvidó de remarcar algo. A su vez, también la ley permite la posibilidad de que se adopte una medida de protección excepcional de urgencia. La ley dice que el trámite administrativo no puede ser un impedimento para adoptar una medida de manera inmediata en el caso de que la niña, el niño adolescente esté en grave riesgo de vida, o bien su integridad físico-física está en grave riesgo. En ese caso, está la posibilidad de adoptar una medida de protección excepcional de urgencia, y acá vemos que hay, por así decirlo, dos bocas de entrada para lo que es la dirección provincial. O bien a través de una denuncia de vulneración de derechos urgente, en ese caso interviene lo que es una guardia. Nosotros en las direcciones provinciales tenemos una guardia activa, permanente, las 24 horas, los 365 días al año. Lo que hace la guardia es que ante un pedido de intervención, ante una denuncia de vulneración de derechos, evalúa, y en el caso de que se considere que, digamos, que no se puede esperar, que no hay que agotar nada, que el niño se encuentra en un grave riesgo para su vida o su integridad psicofísica, en ese caso lo que puede pasar es que se adopte una medida de protección excepcional de urgencia. Si no, vamos a lo que sería la entrada a través de lo que es el dispositivo de admisión. Antes decíamos que primero se tiene que agotar la instancia de la medida de protección integral, la instancia del primer nivel de intervención. Cuando se entienda que ya se ha agotado la instancia de trabajo del primer nivel, o se han reducido considerablemente las posibilidades de intervención eficaz, o bien todo lo que se ha intentado trabajar no ha sido tomado por la familia, en ese caso entra a trabajar lo que es el dispositivo de admisión, que en ese caso lo que hace es evaluar el pedido de adopción de medida de protección excepcional. Puede ser que se considere inadmisible como medida de protección excepcional la situación, y en ese caso vuelve a ser retrabajado por el primer nivel de intervención, o bien puede ser que se adopte una medida de protección excepcional, y en ese caso se inicia todo un recorrido que tiene que ver con la intervención de los equipos técnicos interdisciplinarios que son de la Dirección Provincial de Niñez, de la Secretaría de Niñez. En este caso, la medida de protección excepcional más allá de ser una medida de protección, que es un procedimiento administrativo, que a su vez también tiene un control de legalidad en el Poder Judicial. ¿Qué significa esto? Que todas las disposiciones, todo lo que va resolviendo el órgano administrativo, tiene un control de legalidad en el Poder Judicial y está todo controlado por un juez de familia. Cuando el organismo administrativo va resolviendo la medida, bueno, puede pasar, como les decía antes, o bien que los padres reviertan las causas que dieron origen a la medida, en ese caso se puede pensar en un retorno del niño a su núcleo familiar, puede pasar que se piense en un familiar como familia ampliada para que bueno, se haga cargo del niño luego de que se resuelva definitivamente la medida, o bien puede ser que no se haya logrado revertir las causas, a su vez tampoco haya ninguna posibilidad de trabajo con la familia ampliada, y en ese caso, bueno, quedará la posibilidad de declarar al niño en situación de adoptabilidad o bien autonomía progresiva según la edad de cada uno de ellos. Y en ese caso, bueno, nosotros tenemos el plazo de 1 año y medio para trabajar, y el organismo administrativo puede sugerir o bien el cese de la medida o la resolución definitiva, como decía antes. Lo que hace el Poder Judicial es controlar la legalidad del procedimiento administrativo y de lo que es la medida, y se resuelve definitivamente de esa manera, finalizando así lo que es la intervención del órgano administrativo, por así decirlo. Pero bueno, esto no sé si habrá quedado claro o fue demasiado rápido. Esto es el marco jurídico general de lo que es el sistema de promoción y protección integral de los derechos de la niñez, adolescencia y familia. A mí lo que
para terminar lo que es mi intervención, lo que sí me gustaría remarcar es esto de que todos nosotros somos parte del sistema y ustedes como educadores, como profesores de educación física, la gran mayoría de ustedes, por no decir todos, deben estar en contacto permanente con las niñas y niños adolescentes, y esto de formar parte del sistema y poder saber bien cómo actuar frente a una situación que ustedes consideren que es de una amenaza o violación de derechos nos parece fundamental, justamente porque todos tenemos una responsabilidad para garantizar el pleno goce de los derechos de las niñas y niños adolescentes. Se habla de una responsabilidad entre todos los miembros del sistema y bueno, me parece muy importante recalcarlo. Bueno, hola a todos. Mi nombre es Virginia, como presentó Daniela, gracias. Yo tengo un poco de frío, no sé ustedes, pero bueno, el rosario el chiste sería de que poder soy. Bueno, empezando y bueno, retomando lo que decía recién Rodrigo, esta idea de corresponsabilidad tiene que ver con esta responsabilidad compartida que tenemos todos los actores sociales en donde estemos en relación con un niño y niña adolescente. Quiere decir, estos actores sociales incluyen, como decía Rodrigo bien, a las familias, a la comunidad y a las instituciones y el Estado. ¿De qué manera que esta responsabilidad se ejerce? Tiene que ver a través de las tareas de cuidado. Y también se diferencia las tareas de cuidado en relación a las infancias y a las adolescencias. Y cuando las infancias, lo que uno tiene que generar en estas instituciones, yo también soy docente universitaria, pero a su vez también en los secundarios, lo que uno tiene que establecer en los cuidados para con los niños, en las infancias, tiene que ver con todo lo que es un vínculo de apego. Es generar un vínculo de apego a esos niños para que después de las situaciones que vengan, que yo ahora voy a desarrollar con las situaciones de crisis, sea más fácil percibir qué es lo que acontece a un niño en el desarrollo de su infancia. Después, en cuanto a las adolescencias, en vez de ese vínculo de apego ya se desarrolla en un vínculo más bien de pares, un vínculo de confianza que también después se va a desarrollar durante la adolescencia para que uno tenga confianza y pueda expresar lo que esa situación de crisis que ahora vamos a hablar un poquito. Pero básicamente lo que quería decir es que esta corresponsabilidad tiene que ver con los cuidados, tanto en las infancias como en las adolescencias, a través de vínculos de apego y vínculos de confianza. En todas las instituciones escolares, como son las escuelas, es en el ámbito donde toda la comunidad educativa participa, tanto sean los docentes, yo puse docentes, facilitadores de la convivencia, equipos directivos, supervisores y el socio educativo que cumple un rol fundamental, que es la bisagra entre ambos sistemas. Entre el sistema educativo, que es donde estamos todos nosotros como educandos, y el sistema de protección, que es el que va a hacer esa bisagra. ¿De qué manera se puede dar en las instituciones escolares? Hay situaciones de crisis que no necesariamente implican una vulneración de derechos. Todos los días convivimos con chicos que tienen conflictos entre sí, que se pelean y demás. Eso ya implica para la institución una manera de abordar esa crisis que sucede dentro del ámbito escolar. Insisto, no necesariamente tiene que darse una vulneración de derechos, simplemente una situación que complica el orden normal del desenvolvimiento de la clase. Entonces se inicia este abordaje institucional con todos los actores del sistema. En general lo que se está utilizando ahora, que tiene que ver con los acuerdos por la convivencia, para la convivencia, que son acuerdos que se relacionan, digamos, se desenvuelven dentro del ámbito escolar con todos estos actores. Se utiliza mucho lo que son los programas de que tiene que ver con la orientación, la educación sexual, Vuelvo a Estudiar, que también es la inclusión social, y el programa Lazos, que tiene que ver con la violencia y el consumo problemático dentro de las escuelas. Después, ahora seguimos. Yo acá en esta filmina lo que desarrollé, que me gustaba, digamos, para que lo tuvieran, este esquema para aplicar en situaciones de vulneración de derechos. En realidad es un esquema para advertir situaciones de vulneración. Uno debe actuar dentro de la institución escolar, ya sea antes de que suceda la situación de crisis, durante y después. Ahí yo puse como palabritas en negrita, como que me interesa mucho en el antes de que suceda una situación de crisis. Uno tiene que no minimizar a lo que el alumno está queriendo decir. Cuando el alumno manifiesta algo o expresa algo de la manera que sea, que podamos ver cuáles son los indicadores, uno no tiene que minimizar lo que él está diciendo. Hay que hacer una escucha activa de eso que sucede. Ahí dice, demostrar la actitud activa para que escucha con los alumnos.
tener en cuenta, esto digamos en el durante la situación, es esta posibilidad de que siempre un adulto tiene que intervenir. Siempre que el niño manifieste algo, ya sea en la primaria, secundaria, hay un adulto responsable que tiene que debe intervenir. Después ya ocurrió el hecho, o sea, hubo una situación de crisis, no minimizamos lo que pasa, escuchamos y intervenimos, y después hay que elaborar con el grupo qué es lo que pasó. Y ahí retomo la importancia de los acuerdos convivenciales en las secundarias. Nosotros tenemos normas, decimos al chico pasó algo, tenemos normas, hay que cumplirlo y esta es la consecuencia. Construyamos juntos esas normas de convivencia. Ahí vuelvo, antes de que suceda alguna situación de crisis, también el rol activo de la escuela, reforzar estos vínculos docente y estudiante que vuelvo a decir, con lo que arranqué la charla, que tiene que ver el modo en que uno cuida a esas infancias y esos adolescentes a través del vínculo afectivo o de empatía con los niños. Después esto también de observar y escuchar, que repito un poco lo anterior con esta escucha activa. Después, no estigmatizar una vez que sucede el hecho. Siempre es fácil, o todos los docentes caemos en esto, y bueno, es el chico que siempre trae problemas, se porta así. Por ahí hay que tener esa observación de decir, bueno, no, en realidad, ¿qué le está pasando? Porque siempre se porta así. Independientemente de que genere conflicto, uno tiende a estigmatizar sin querer hacerlo, no digo que uno lo haga a propósito, pero sucede. Bueno, hay alguien que siempre hace lío, hay que siempre irrumpe en la clase, entonces bueno, dejamos pasar la situación. Y vuelvo a lo primero que puse, no minimicemos lo que los chicos expresan. Hagamos esa escucha activa. Después también me pareció importante marcar esto, recordar que nuestra responsabilidad como docentes es asumir un rol de protección de los derechos de la niñez y adolescencia y que estamos obligados a intervenir. Vuelvo a lo mismo, debemos intervenir ante cualquier situación. Por razones éticas y sociales, sino también legales. Volviendo ahí en el después, esto de generar acuerdos y compromisos, en las ruedas de convivencia, ahí toma dentro de los actores sociales lo que son los tutores, o sea, hay escuelas que son los tutores, otros son facilitadores. Ahí es muy importante para el después, bueno, cómo trabajamos la situación que aconteció en la escuela, cómo la elaboramos, qué sucede con eso. Generar acuerdos y también tiene que ver actuar en red, como volvemos a decir desde el principio, todos somos corresponsables de la crianza de los chicos. Esto es actuar en red, ¿qué quiere decir? Bueno, convoquemos a las familias, convoquemos a los chicos, qué es lo que está sucediendo en el círculo social de ese niño. Después, eso más que nada como una intervención general en situaciones de crisis o situaciones conflictivas. Ahora bien, particularmente en el caso de la violencia contra las infancias y adolescencias, que esto incluye el maltrato infantil, que ahora sí hay una vulneración específica, saliendo de lo que vuelvo a decir, de situaciones de crisis que todos nos suceden en las escuelas, específicamente lo que abarca nuestra ley tiene que ver con las violencias contra las infancias. Que ahí es donde interviene todo este sistema de protección. Y es lo que abunda con la bisagra del socioeducativo. La Organización Mundial de la Salud define la violencia contra las infancias como la violencia o maltrato de menores, abarca todas formas de agresión física o emocional, violencia sexual, abandono, trato negligente, explotación comercial o de otro tipo, de la que resulte un daño material o potencial para la salud, supervivencia, el desarrollo de dignidad del niño y adolescente. En el contacto de una relación de reciprocidad de confianza natural. Esto mismo vuelvo a decir, la relación de confianza que debemos generar y de empatía para con los niños. Yo ahí remarqué, me parece lo más importante, como incluye entonces toda forma de violencia física, violencia emocional y psicológica, negligencia, violencia sexual, ahora vamos a hablar un poquito de eso, violencia digital y bullying o acoso. Esa es la definición de la Organización Mundial de la Salud. Después, en cuanto a la violencia física, bueno, es claro que después cada uno va a tener su indicador particular para que nosotros nos vamos a dar cuenta como docentes en estos casos. El caso de violencia física tiene que ver, bueno, obviamente con el maltrato físico hacia un niño donde produzca lesiones o daños sobre el cuerpo del niño. Después lo que tiene que ver con la violencia emocional es la violencia, yo después en lo que le transmito ahí en el cuadernito, hay una breve descripción de cada uno para hacer más rápido. La violencia emocional tiene que ver con todo discriminación o humillaciones que generan sobre el niño. La negligencia tiene que ver con los
falta de cuidados mínimos que requiere un niño o un adolescente, la violencia sexual es un abuso en general. Todo este tipo de violencia tiene que ver con una postura de poder del adulto sobre el niño, pero en el caso de la violencia sexual tiene un fin inmediato que tiene que ver con el propio goce del adulto, ¿sí? Y hay casos de abuso sexual y presunción de abuso. Esto, bueno, lo del abuso sexual a mí me importa mucho de remarcar para cuando vamos a dar los indicadores, que por ahí ustedes, como profes que están en contacto físico y demás con los niños, estos indicadores son muy importantes porque refieren, o sea, son muy tangibles, que si uno los deja pasar, esto que era una posibilidad, una percepción de abuso, termina siendo un abuso. Después, hoy está muy desarrollado todo lo que tiene que ver con la violencia digital. Ya hay leyes específicas del ciberacoso, del ciberbullying, del grooming y del sexting. El ciberacoso es esta hostigación o el permanente hostigamiento de un adulto a través de medios digitales para con un niño. El ciberbullying es este mismo hostigamiento pero entre niños, siempre a través de medios digitales. El grooming es cuando un adulto genera lazos a través de, insisto, todo lo que tiene que ver con medios digitales. Lo que hace un adulto, ahora hace un caso, que detuvieron a una persona que genera un vínculo de confianza con el niño para después generar futuros encuentros y obviamente con una finalidad sexual para con ese niño. Pero lo importante ahí es el encuentro o mantenimiento sostenido de generar este lazo de confianza. Y el sexting tiene que ver con la transferencia a través de celulares de fotos eróticas, de un adulto para con un niño para con un adulto. Bueno, el bullying o el acoso escolar también tiene que ver con esto sostenido entre alumnos, que es el acoso, la permanente discriminación, la humillación entre alumnos dentro del ámbito escolar. Pero bueno, ahí me parece importante que, digamos, relatar cualquier tipo de violencia incluye una vulneración de derechos. Y volvemos a lo que habíamos dicho antes, que tiene que ver, todos debemos intervenir ante todos estos casos. Y después, ahí está, lo de los indicadores. Esto me parece lo más importante como profes que somos, tener en cuenta y resaltarlos, no son realmente absolutos, pero sí para que empecemos a tener un punto de alarma. Indicadores específicos son aquellos que permiten elaborar una sospecha fundada en una situación de violencia. Volvemos a decir que todas las violencias que yo enumeré antes. Indicadores físicos, que cuáles son la alta probabilidad de que el niño o adolescente ha sido o esté siendo víctima de un tipo de violencia. Quemaduras, golpes, fracturas. Por ejemplo, en el caso del abuso que estábamos hablando, como ya hay una presunción de un abuso, pero la niña pide ir a un centro de salud, le da un test o pide hacerse un test de embarazo. No necesariamente tiene que estar embarazada, pero ya el inicio de que ella quiera hacerse un test de embarazo ya es un indicador físico. La revelación es el relato espontáneo del propio niño adolescente o de su entorno más directo sobre un suceso de violencia. Cuando un niño viene y te cuenta, mi mamá me pegó, mi papá me pegó, o mi mamá abusó, mi mamá me tocó, eso es una revelación del propio niño. Ahí automáticamente, si yo tengo un indicador físico, puedo empezar a hacer una mini investigación entre son los docentes, empezar a preguntar, che, vos lo viste así, vos lo viste así. Bueno, en cambio, cuando hay una revelación no tengo oportunidad de hacer esa investigación. Debo directamente activar el mecanismo para protegerlo. Y acá los indicadores de la herida sexual específicamente se utiliza mucho en los niños más chiquititos, que tienen que ver a través del dibujo, de la actitud compulsiva, coercitiva en el juego sexualizado, el cambio de conducta de un niño, por ejemplo, a través del juego, que ustedes deben realizar un instrumento muy importante para ustedes, lo que es el juego, a través del juego, cuando empiezan a hacer conductas sexualizadas, pero todos tenemos en el desarrollo subjetivo de cada persona, hay indicadores sociales, pero esto quiere decir son conductas coercitivas y de forma bruta. Después los indicadores inespecíficos, que son signos de alarma que nos despiertan, che, bueno, mira, este chico en realidad está faltando mucho en la escuela, o está viniendo con poca higiene, o viene, está bajando mucho de peso. Hay que empezar a tener esa mirada, esa observación continua, activa sobre el niño, bajo rendimiento escolar, falta de higiene, trastorno alimenticio.
Bueno, una vez que tenemos todos esos indicadores, yo acá les armé como lo que sería el circuito de intervención. Obviamente que cada escuela tiene su desarrollo interno en los diversos actores, pero en general como agentes de la educación, ahí les puse, los y las docentes estamos obligados a actuar. No hay digamos, ante el toma de conocimiento, todos estamos obligados por ley, nuestra propia ley lo establece, que estamos obligados a denunciar. O por lo menos al tomar conocimiento, actuar y activar el mecanismo de protección. Bueno, yo esto acá lo que agregué fue que puede desarrollarse, si uno toma conocimiento no tiene que ser solamente dentro del ámbito escolar. Este abuso o este tipo de violencia puede acontecer dentro de lo que es la familia y eso es lo que es violencia intrafamiliar. No es que necesariamente yo tengo que analizar lo que sucede en la escuela. Tengo que analizar lo que el niño me transmite por indicadores o por esta revelación que él mismo me lo explicó. Entonces, bueno, puse lo primero que uno tiene que hacer, si está a cargo si uno es docente, darle aviso a la autoridad inmediata, que obviamente no va a tener que ver, hay escuelas que son los directores, hay otros que son los representantes legales, quienes son los que deben acompañarnos a realizar la denuncia. Hay dos momentos específicos que uno tiene que tener en cuenta, que es el registro de derechos. El registro de lo que el niño cuenta, bueno, yo, mira, quiero contar esto, me pasó esto en mi casa, o lo que sea. Automáticamente, parece sencillo, yo sé que no lo es, pero uno tiene que registrar eso. El registro es sumamente importante, y ahí puse algo que, no sé cuándo lo puse, pero bueno, digo que tiene que ver, uno tiene que escribir el relato exacto de lo que el niño dice, no hacer interpretaciones de poner el niño me pareció decir, el niño me lo dice, uno tiene que relatar lo que el nene dice en el momento niño, lo que está queriendo decir, porque la interpretación de uno puede condicionar el hecho en sí mismo. Yo creo que me lo dijo porque, no sé, porque estaba aburrido, no hay que interpretar, hay que relatar, un relato se elabora un acta de eso y se hace un relato de los hechos. El objetivo principal de esto es que esto sirva como elemento de prueba de una investigación posterior, que no la tenemos que hacer nosotros como docentes, ya tienen que estar los otros organismos de protección, ya sea nosotros como dirección o lo que es fiscalía, en el caso de los delitos, uno tiene que hacer un relato de derecho, simplemente de eso, para no revictimizarlo una vez que sí se ha investigado. Entonces, que eso sirva como elemento probatorio. Y ahí viene el segundo momento, que es el acto de exposición de denuncia ante la autoridad de aplicación de la ley, que en el caso del socioeducativo, como nosotros estamos dentro de este sistema de protección, que va a ser el enlace, que yo le decía al principio, el socioeducativo es quien tenga que hacer la confluencia con los servicios locales y a su vez a la fiscalía. Y algo muy importante es que esta denuncia ante el servicio local a través del socioeducativo y la autoridad judicial se va a hacer de forma simultánea. Yo no es que si aviso al servicio local, me olvido y ellos hacen la denuncia. Nosotros como institución también deberíamos hacer la denuncia ante la fiscalía. Eso por ahí es importante resaltarlo. Después, como para cerrar, lo que a mí me gusta siempre decir en este sentido de como responsables y cuidadores, generar estos lazos de confianza, como empecé diciendo, que me parece sumamente importante, de que el niño o niña pueda expresarnos y que nosotros con eso que nos expresa hagamos una escucha activa, como decía Rodrigo antes, el derecho del niño a ser oído y su interés superior tiene que ver con que eso que escuchamos hagamos algo. No que quede, muy importante que un niño pueda generar ese lazo de confianza con el docente y nosotros no hacer nada con eso es doblemente revictimizante para el niño. Ya que el niño lo pueda contar, lo pueda expresar, sea a través del cuerpo, sea a través de la palabra, nosotros tenemos que tomar eso y actuar en consecuencia de eso como adultos responsables que somos de esos niños. Bueno, después vamos a hacer las preguntas, pero creo que sí. ¿Qué tal? Buenos días. Voy a hacerle una pregunta. ¿Cuántos niños, niñas o adolescentes tienen medicado dentro de sus clases? ¿Saben? ¿Con diagnóstico, con CUD, con certificado único de discapacidad? ¿Con equipos terapéuticos? ¿Se reúnen con los equipos terapéuticos? Cuando nosotros decimos, sí, por ahí, ¿cuántos hay? Nosotros en la escuela trabajamos con equipo de inclusión y tenemos mucha conexión y grupo con la que apoya
la situación. Ajá, la escuela. Bien. Toda persona va a estar amparada por la ley 26.657, que es la ley nacional, y la ley provincial, que es parecida, que es la ley de salud mental. La ley de salud mental, vuelvo a retomar lo que había dicho Rodrigo, tiene su base en el sujeto de derecho nuevamente. Este sujeto de derecho tiene distintas intervenciones posibles. Una es el primer nivel de atención, que son los centros de salud, dispensario, como se les llaman, digamos, pero en general son los CAPS, Centro de Atención Primaria de Salud. Ahí el niño, niña o adolescente tiene un pediatra que, si es buen pediatra, detecta alguna anomalía en el crecimiento y puede hacer las intervenciones con el neurólogo, con el fonoaudiólogo, con el psicólogo. Y en ese marco se va armando como una especie de equipo de trabajo en salud que aborda la problemática que el niño viene trayendo en el crecimiento. Pongámosle que no haya equipo de salud y el niño esté adentro del aula. ¿Qué pasa con ese niño, con esa niña? El niño que rompe todo, se enoja, no estudia, no va a la clase con ganas, arma despelote en el ámbito de la educación física, es muy difícil controlarlo. A veces está bueno apelar al sistema de salud que permita, digamos, poder poner en palabra lo que le pasa a este niño, a esta niña o a este adolescente. Estas dos leyes enmarcan los distintos sistemas de atención, tanto público como privado. En el ámbito público, entonces tenemos, lo primero son los CAP, los Centros de Atención Primaria de la Salud. En el segundo nivel son los SAMCOS, que son los que están más por fuera de las grandes urbes. Y en el tercer nivel son los hospitales. Siempre está bueno que el niño hasta los 12 o 13 años tenga control pediátrico, que tenga una trazabilidad de salud, que tenga acceso a las vacunas, que pueda ser escuchado por su pediatra en relación a sus dolencias o su malestar en relación a lo que acontece, que pueda ser derivado, no sé, agudeza visual, control odontológico. Y los miro a ustedes porque ustedes tienen, digamos, habitualmente la cartilla para que puedan hacer actividades físicas, que tenga un buen control médico. Asegura seguramente que haya un pediatra detrás que vaya haciendo ese seguimiento. Cuando cumplen 13 empieza a intervenir ya el ámbito más de la medicina clínica general, no tanto el pediatra. Pero bueno, en principio está bueno que todos sepan que todos esos niños, niñas que tienen CUD, Certificado Único de Discapacidad, seguramente tienen equipos de trabajo con los que pueden interactuar a la hora de intervenir, pensar un abordaje específico, se mueve mucho, no presta atención, irrumpe las normas de convivencia en el aula. Y por otro lado está la ley 26.394, que es el plan Jacob, que es la de los consumos problemáticos, que también está incluida dentro del sistema de salud, porque no está por fuera. Consumo problemático. Acá yo lo puse porque me parece interesante siempre decirlo. Son aquellos consumos que, mediando sin mediar sustancia alguna, afectan negativamente en forma crónica la salud física, psíquica del sujeto y las relaciones sociales. Los consumos problemáticos pueden ser un montón, chicos, No se circunscriben a la sustancia psicotrópica. Puede ser el alcohol, el tabaco, la compra compulsiva, los juegos online. ¿Cuántos de ustedes pasan y qué cantidad de tiempo pasamos frente al celular scrolleando los videos, interactuando con tiempo muerto, digamos? Bueno, en la pandemia se proliferó y se expandió el uso de las plataformas para juego online. Vi en Rosario cuando salíamos esta mañana que lanzaron una campaña, pero muchos de los adolescentes con los que trabajamos muchas veces están con los celulares activos en las aulas jugando. Nosotros intervenimos con una mirada activa, una posición activa y una escucha activa. Cuando
atención, se molesta por cada apreciación que uno le puede brindar, hay algo ahí que anda dando vuelta. Hay algo ahí que está complicando la existencia de ese sujeto en relación a las actividades cotidianas. Bueno, ese es el momento de cuando yo escucho, observo y puedo tomar esta información como algo para poder intervenir. ¿Intervengo solo? No. En el marco de la comunidad pienso cuáles son el efector de salud más cercano, qué programas hay en salud para poder abordar la situación en relación a lo que está aconteciendo en el aula. En este camino les dejo dos elementos fundamentales. Uno es el 141 de Cedronar. Cedronar es nacional. Y otro es el 0800 de APRECOD. Funcionan de lunes a lunes los 365 días del año, las 24 horas. Son una escucha activa. Cuando digo una escucha activa, escuchan a quien llama, con la situación que atraviesa y derivan en el marco del territorio. En el marco del territorio pueden derivar al centro de atención primaria de la salud que tenga más disponible al domicilio, a una guardia hospitalaria porque requiere de una intervención un poco más aguda, o a los dispositivos específicos para el consumo. Vuelvo a nuevo, el consumo no tiene que ver con una sustancia ilegal. Una vez yo trabajé con un paciente que estaba esperando un trasplante de riñón y ¿qué hacía cuando salía de diálisis? Tomaba litros de agua. Tiene que ver, no es algo bueno o malo, tiene que ver con la instancia en que el otro se encuentra en relación a su propia existencia. ¿Cuántos de ustedes toman ibuprofeno, Gendiol? A veces solamente preventivamente por si les da dolor de cabeza. O nunca escucharon a los pibes decir, yo solo tomo los fines de semana, empiezo el viernes y termino el domingo. Eso es problemático, porque ahí hay que poner una pregunta, problematizar lo que acontece. Digo, si yo voy a un partido y me la tengo que poner en la nuca para poder disfrutarlo, algo de eso me hace mal. Algo de eso yo no lo puedo disfrutar si no estoy obnubilado por una sustancia, sea el alcohol o sean las sustancias específicamente. Muchas veces hemos trabajado en las previas de los pibes y las pibas, las previas, el UPD, último primer día, que van con cantidades de botellas a algún lugar a ponérsela en la pera. ¿Para qué? Para disfrutar. Es fuerte, chicos, decir esto, digamos, porque del otro lado uno entiende que no todos los ámbitos son cuidados, que puede cruzar la calle y ser atropellado, que puede provocar un accidente, que en el ámbito de un malentendido se puede generar una gresca que termine en una desgracia. Digo, estas cosas hay que empezar a ponerlas en palabras, no hay que guardárnoslas. Les pongo acá los centros de atención presencial en toda la provincia que tiene APRECOD. APRECOD es la agencia de prevención del consumo problemático en la provincia que depende de nuestro ministerio, el Ministerio de Igualdad y Desarrollo. En Rosario hay dos, Avenida Belgrano 950, que es Puerto Joven, y por otro lado está el de Seiga en 5400, que es compartido, es tripartito entre provincia, municipio y Cedronar. En Santa Fe, el gobernador Freire al 2000 es la sede de la APRECOD, ahí están los equipos, hay numerosos, yo no los traje porque la verdad que iba a ser extenso, numeroso material. Si ustedes googlean Cedronar, tienen unas cartillas fantásticas para dictar charlas preventivas, invitar a reflexionar a las juventudes en relación al tiempo y a cómo encaran el ocio o cómo encaran la vida, también tiene que ver anudarnos a un proyecto personal de vida. Eso era básicamente mi participación en este panel. Creo que todos ustedes tienen contacto con niñas, niños y adolescentes, son los ojos, son los oídos, los pueden ver, los pueden escuchar, pueden fingir demencia también.
pero si queremos un proyecto de país que esté anudado a deseos y a profundizar herramientas para que los pibes y las pibas crezcan en condiciones, la posta también la tienen ustedes. Gracias. Bueno, nosotros teníamos pensado por ahí hacer un break, pero por una cuestión de que nos demoramos, medio que no nos va a dar el tiempo. Sí que en esto de ser un encuentro por ahí de intercambio, abrimos la posibilidad de que nos hagan preguntas, a lo mejor que se saquen su duda y bueno, si hay alguna pregunta los escuchamos. Eso iba a decir, una experiencia personal que quiera compartir, que podamos pensar entre todos. No hace falta una pregunta concreta porque el sistema es largo y... A mí me pareció importante también remarcar que algo que se me pasó por alto en esto de la escucha que se me vino cuando, ya sea en el 2020, cuando pasó lo de Lucio Puy, que pasó, que se sancionó la ley, que se establece este plan federal de capacitación obligatoria para toda la gente que estamos en contacto con niñas y niños adolescentes, que creo que en el ámbito en la secundaria uno lo desarrolla y lo explica y lo provee en las reuniones plenarias. Creo que ahí es un encuentro súper enriquecedor con otros docentes, esto para transmitirse experiencias, para preguntarse. A mí me parece, esto que yo le decía en la escucha, la observación de la institución escolar en el ámbito del desarrollo de cada niño. Ahí las plenarias, me parece que es un ámbito de encuentro con los docentes es importante. ¿Alguien que quiera hacer una pregunta? No sé si alguno de ustedes sabe o bueno, tomó conocimiento de algún niño o niña adolescente que haya tenido medida de protección excepcional en las escuelas donde desarrollan ustedes. Si un docente se lo explicó, le dijo en qué condición estaba o nadie. Que vivan en el centro residencial. Sí, ahí hacemos la pregunta porque a lo mejor no les tocó, pero les puede llegar a tocar esto que hablábamos antes del cambio de paradigma y que antes el Estado tutelaba, dirigía e institucionalizaba a los chicos. Ahora, si bien puede ser que, en alguna ocasión hay chicos que terminan viviendo en un centro residencial, el fin de la medida no es justamente sacarlo de todo lo que era su vida, sino justamente empezar a restituir derechos sin necesariamente cambiar los espacios que venían transitando. Entonces puede pasar que en alguna escuela en la que usted trabaja, puede pasar que haya alguna situación en la que se adopte una medida de protección excepcional y eso no implica que vaya a cambiar de escuela. Y bueno, por ahí es muy importante, ya hay ahí nos dicen que sí, que hay un chico o chica, no sé, que vive en un centro residencial, seguramente va a seguir yendo a la misma escuela, obviamente que habrá que prestarle otro tipo de atención, vamos a entrar a tener ustedes un montón de otros relaciones con equipos técnicos, a lo mejor de niñez, a lo mejor la escuela es la que establece el contacto, pero bueno, eso también es importante que lo sepan, que esto del cambio de paradigma hace que a lo mejor adoptar una medida de protección excepcional no necesariamente va a cambiar la cotidianidad de ese Lo que me parece importante quizás es si te lo transmitieron, te enteraste cómo fue, porque en realidad cuando uno toma medida de protección excepcional, la particularidad que tiene es la suspensión de la responsabilidad parental. ¿Qué quiere decir esto? Es el cambio de paradigma que nosotros tenemos, que en realidad los padres protectores que vulneraron a ese niño o adolescente, se los corre en el ejercicio, no en la titularidad, en el ejercicio de esa responsabilidad y pasa a parar a cargo del Estado. ¿Por algo así te enteraste? Sí, porque soy preceptora, digamos, de esa chica y por eso contacto de... Tenías que notificar en vez de a los padres. Claro, sí, al lugar. Al centro residencial. En esa dinámica, por eso te preguntaba en qué dinámica te enteraste. Sí, o sea, vinieron a la escuela con los directivos, un día para el otro, y nos informaron que iba a pasar a estar a cargo de ellos. Y la escuela no cambiaba, por más que va a vivir ahora, es más lejos que la escuela, digamos, ellos
ellos arbitran los medios para que puedan tomar 2 colectivos. Claro, sí, Pero no cambia de escuela. la idea de las medidas en general tiene que ver esto, que el niño pueda continuar porque él es el vulnerado y correr a quien vulnera. ¿Se han encontrado con situaciones de adolescentes, niñas y niños con situación de consumo problemático en las actividades que ustedes planifican? Yo voy a comentar lo que tiene UNICEF, sobre todo para los profes, para el estamos acá con una de las profes. Me baja. Por favor, gracias. No, yo voy a comentar algo que ocurrió. Hola, hola. Ocurrió en el C1, cuando estábamos en la dirección, y estuvimos con una de las profes, que está acá también, y bueno, ella estaba dando clases, ella, y el alumno se quiso quedar después de la clase, y ya había terminado el horario escolar, y no había forma de que nadie lo buscara, ni que él se quisiera ir. Él no se iba a ir de ahí, él sintió que el centro de educación física era, perdón, de la espalda, que era el lugar donde estaba protegido. Entonces, bueno, fuimos a preguntarle, la profesora también estuvo con él, empezamos a buscar quién era la mamá, por qué lo llamamos a la casa, no respondía y demás. El chico no se quería ir y bueno, lo trajimos a la dirección, al centro, a la oficina y, perdón, me voy a poner acá. Y entonces, él no se quería ir por ningún motivo, entonces empezó a comentar que en la casa le habían pegado. En primer momento, la profesora había visto que tenía enrojecida la mejilla y bueno, después empezó a manifestar otras cuestiones que ocurrían en la casa relacionadas a la droga y que él no quería volver a su casa para nada. Entonces, bueno, nosotros estábamos en un dilema porque decíamos, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos con este niño que está acá a las 6, 7 de la tarde? Porque iba transcurriendo el tiempo y nadie lo buscaba. Entonces, bueno, nos empezamos a comunicar con el supervisor con el socioeducativo, empezaron a llegar toda la gente desde la dirección, vicedirector, todos empezamos y entre todos empezamos a tratar de resolver cuál era la siguiente instancia, cómo hacíamos, porque no había forma de comunicarse con nadie. Eso quería destacarlo porque en la resolución compartida de lo que teníamos que hacer está también el sentirse acompañado, protegido de tomar una buena decisión. Porque quizás una persona única que decidía ir o no, buscar a la casa o salir o llevarlo al chico, puede equivocarse. En cambio, cuando las fuerzas, digamos, de todas las personas y las decisiones son compartidas, es mucho más sencillo para todos los adultos. Bueno, la cosa es que se llamó a la mamá, estuvimos esperando hasta última hora, apareció, pero bueno, el chico no quería tener comunicación con nadie, bueno, después nos empezamos a enterar. Terminamos yendo desde el socioeducativo a la policía, donde se le tomaron declaraciones al nene, después a la mamá y demás, pero bueno, había toda una relación ahí, el papá vivía en otra ciudad del Paraná. Bueno, terminando el caso, se tuvo que llamar a la familia del padre, porque el padre también estaba involucrado en la droga, la mamá vivía con otro personaje y la idea principal desde el socioeducativo era que el chico no terminara en un hogar, porque cuando ocurren estas cuestiones así, el alumno, el niño, termina en un hogar en vez de en una contención familiar. Entonces, bueno, se logró a última hora, 12 de la noche, que los abuelos, que era con los que él quería estar y se sentía tranquilo y cuidado, pudieron venir desde Paraná y buscarlo. Después se organizó otras cuestiones, ¿no es cierto?, para ver cómo podía él continuar en el sistema educativo y resolver todas estas cuestiones familiares. Pero bueno, digo esto como para compartir un poquito y que se animen por ahí a comentar, porque seguramente entre los profesores hay un montón de experiencias que pueden sumar a, entre todos, poder revalorar, digamos, el trabajo de los educadores. Yo voy a sumar algo acá a lo que explicaba. Acá claramente el primer
segundo nivel. Obviamente que en este tipo de situaciones y en esto de que por ahí es la resolución en conjunto y siempre estar apoyado por otra área, otro organismo, siempre termina siendo mejor. En esas situaciones, en ese tipo de situaciones, también está la posibilidad de llamar a la guardia de la dirección de niñez, en ese caso que, bueno, también puede también articular, orientar, a lo mejor puede tener acceso a algún otro tipo de información sobre familia o en conjunto en realidad, poder buscar alguna solución que sea lo más acorde al interés superior. Esto que vos decías, que por ahí el hecho de que si se llamaba a la guardia, a lo mejor iba a ir a vivir en un sector residencial y obviamente es lo que uno no prefiere. Nosotros desde el segundo nivel también tenemos esa obligación que siempre que se adopte una medida de protección excepcional tenemos que intentar, en primer lugar, que el alojamiento alternativo sea en el marco familiar. Y si no en el marco familiar, está la posibilidad de una familia solidaria, que son familias que se inscriben dentro de un programa, un registro que cumplen la función de cuidar a los chicos mientras dure la medida de protección excepcional. Y la última instancia tiene que ver con la institucionalización. Por eso esto del cambio de paradigma está muy marcado, porque antes a lo mejor en esa situación el organismo que existiera o el juez de menores a lo mejor disponía que directamente el chico pasa a vivir a un hogar y no se buscaba la posibilidad de la familia ampliada, a lo mejor de que vengan desde Paraná. Acá se veo un ejemplo muy concreto de que el interés superior del niño primó por encima a lo mejor de los intereses de los adultos, porque a lo mejor, no sé si tenían abuelos, tíos, familia ampliada que estaban en Paraná, a lo mejor se les complicaba venir a buscarlo, pero bueno, el chico estaba ahí, era su familia, él quería ir con ellos y bueno, en ese caso es un claro ejemplo de cómo por ahí en primer nivel a veces puede terminar solucionando la situación en base también a una escucha respetada de los chicos. Sí, también quería celebrar esto de la escuela del espacio seguro y esto que se quiere generar en los niños, que empecé hablando de estos espacios seguros y protectores, que él pueda expresar eso y no querer irse. Es que todo este trabajo anterior que yo decía de las situaciones conflictivas de los niños se generó. Ese vínculo de confianza entre el niño y la escuela, funcionó. Es la idea para anticiparse de la toma de una medida que pueda aportar. Y tampoco pensar esto de decir, bueno, los hogares, el centro residencial de hoy, tiene que ver con ponerlo a resguardo. Si hay una posibilidad de ponerlo a resguardo de una manera que él quiera o exprese, que por ejemplo, como ir con su familia, sin duda que se tiene en cuenta. Es la última instancia que les decía. Sí, perdón. Te comento. Más allá mucho del tema de la adicción y otros maltratos que se da en la escuela, lo que me está llamando mucho la atención que, sobre todo las chicas, niñas, menores, obviamente, tienen mucha relación o están en relaciones con adultos. Adultos, a veces de 20, 30 años, y muchas veces se lo comunicamos también a los padres que están de acuerdo con la relación. Los chicos ya no permanecen en la casa de sus progenitores, sino que se van a la casa de sus adultos. Yo no sé si ahí hay algún tipo de manipulación o lo que fuese, y tampoco sé muy bien actuar en estas situaciones, porque la verdad que se está dando bastante en la escuela, o al menos en la que yo trabajo. Por ahí comentar a los directivos, no sé si también por ahí no le dan tanta importancia. Bueno, no sé si no es que no le den importancia, pero por ahí se encargan de otras cuestiones, o cómo encararlo a esos tipos de situaciones, si tienen algún tipo de... A ver si yo comprendo. Sí, a ver. A ver si comprendo bien, digamos, es un adolescente que tiene una relación afectiva con un mayor de edad, avalada de quererse por los padres. ¿Sí es algo así? Sí. Bueno, no, porque quería que cerrara a decir esa realidad. No, la realidad es que siempre que hay una relación con un menor, o sea, por más que esté consentida en ese aspecto, existe un delito. Quiero decir, independientemente, uno presume en los adultos que ese consentimiento está dado. En los menores ese consentimiento no se presume. Entonces siempre hay una relación de desequilibrio entre un niño y un adulto. Si el adulto responsable, que sería su progenitor en este caso, avalan esa situación, lo que va a hacer es que esa situación se perpetúe en el tiempo. Es un indicador de un posible abuso, o también esto que yo decía de negligencia en el adulto, un signo de alarma para decir. Y esto también cuando yo decía, bueno, quizá uno como docente perciba esto, un indicador de alarma que no implica una vulneración de derechos,
educativo. Y esta chica se está yendo todos los días, tiene que dejar un registro de eso, porque la sumatoria de registros hace un hecho concreto que tiene que ver con que la convivencia de los padres es delito. Hay cambio de conducta, a ver, los chicos se empiezan a maquillar, se empiezan a vestir de otra forma. Sexualizar. Por ahí, sí, o también lleva como consecuencia que se genere corte por ahí por algún tipo de pelea, no sé, o no sé cómo se llama autolesión, autólisis. Sí, leí algo que es para liberar un poco de... No llegan a hacerse cortes profundos, sí a lastimarse. Sí, o bueno, muchos casos. Por eso digo esto del relato, de la toma del relato escrito, de tomar registro de todo lo que va sucediendo como docente que vos vas viendo, para que el adolescente quiere eso, toda esa cotidianidad, esos informes que vos le vas a la supervisión y el proceso educativo, en conjunto forman al sujeto en sí mismo, a la niña. Sí. O sea, siempre tomamos el tema del relato. El relato, acta, digamos. Pero también el relato, esto es lo que yo te decía antes, o sea, vos lo podés observar, tu observación, digamos, la ley en el artículo 24 te establece que tome conocimiento, no significa solamente de escuchar, de observar. O tengas una sospecha. A eso yo le agregaría el relato escrito, digamos, enunciando la irregularidad de estas niñas, niños o adolescentes que salen con adultos. ¿Dónde está emplazada tu escuela? En el Cordón Oeste. ¿Qué hay cerca de tu escuela? ¿Hay un centro de salud? ¿Hay un CAPS? Ya, la verdad que sí, te digo tremendo porque realmente tengo una escuela que voy en la 700, allá en Barrio Cabal. Yo estoy seguro que hay centros y todo. Bueno, ahora, ¿sabés qué? Hay que empezar a articular con los actores del territorio, porque si no es un caso aislado y empieza a suceder con varias, es alertar a los actores territoriales de que esto está sucediendo y construir entre los actores territoriales, y cuando digo actores territoriales, Copa de Leche, Centro CAF, Centro de Atención Familiar, el Club, la Iglesia Evangélica, la Iglesia Católica y los que... Yo vengo de una comunidad muy pequeña, que se llama Pueblo Ester, y nosotros armamos en la escuela secundaria, no sé si secundaria o primaria esta, una mesa de diálogo entre los actores que nos implicaba la enorme cantidad de adolescentes con autólisis, que pasaban al acto, digamos, lesionándose de las muñecas o ahorcándose con cordones que no terminaban de ser cordones que lo iban a llevar al suicidio directo. Y en esa discusión empieza a ser un problema de todos los actores que intervienen en ese radio. Empezamos a pensar qué estaba pasando y cómo íbamos a abordarlo entre todos, para que no sea ni un problema del santo, ni un problema de los profes de la escuela, ni un problema, o sea, no es un problema aislado. Yo lo que escucho es algo que viene reiterándose, es algo que aparece la presencia de adultos aprovechándose de estas niñas y estas niñas quemando etapas que no están buenas. Sí, yo lo que te pregunto, estos primeros actores que hay, ¿están supervisados, están coordinados por alguien? Yo te cuento una anécdota también que tuve de una chica que tenía problemas de adicción. Lo primero que se hizo acercarse a un centro de charla sobre adicción, era una chica de 15 años. Se acercó a ese centro y terminó saliendo con la persona que visitaba el curso y que después le proveía drogas. O sea, tenía 15 años y el tipo tenía... O sea, el tema de esta noticia es que a día de hoy sigue esa relación. La madre es consciente. La respuesta que nos dio es que era algo de familia, que ellos, la familia de ella, las chicas salen como personas mayores. O sea, por ahí, no sé... ¿Vos lo detectás? Es 800. Llamá y lo denunciás. Porque si tienen convenio con Aprecor, que Aprecor vaya a visibilizar qué está pasando. ¿Se entiende lo que digo? Sí, sí. En relación a lo otro es constituir actores de la comunidad observando el mismo problema. Y ahí seguramente el centro de salud puede estar observando otra cosa, la vecina
decir, yo quiero denunciar tal situación de un lugar donde van a dar charlas de prevención. Pasó esto. Ni el nombre tenés que dejar. Solo hacerlo como una denuncia anónima. Que me gustaría esto cuando decís el primer actor como un tercer, todos somos actores. No, lo tomo como para reforzar la idea de que todos somos actores activos. Y también a mí me gusta remarcar que el hecho del delito o lo que sucede, el responsable es quien lo ejerce. No nos tenemos que estar de la responsabilidad si le pasa, la responsabilidad es de quien lo ejerce. Deberá, en el ámbito que sea penal, sea civil, responsabilizarse de eso. Quiero decir, uno tiene que hacer la denuncia, porque esa es nuestra responsabilidad, de eso sí somos responsables. Del hecho que suceda, del abuso, del maltrato o de lo que esté sucediendo con los niños y adolescentes, se tendrá que hacer cargo el progenitor o quien lo esté ejerciendo. Pero nuestra responsabilidad, si nos cabe, tiene que ver con hacer algo con eso que sucede y nos enteramos. ¿Me explico la diferencia entre una y otra cosa? Si ahí hay alguien que está sosteniendo una situación y no dice nada y es el progenitor es el responsable de la negligencia que yo marqué como indicador, como forma de violencia. Uno como organismo de algún actor social tiene la obligación de denunciar. Y entiendo que es re complejo porque uno se le empieza a marear y a dónde denuncio, con quién lo digo y demás. Lo primero que hay que hacer es activar y llevar, si sos docente, el registro de lo que sucede. Si a vos esto te incomoda, te trae la pregunta, es porque ves algo que esto que yo te digo, ves un indicador, que algo está yendo para otro lado. Tomá eso, hacer registro, elevalo, y todos los días que vos veas algo, de eso se va tomando y se va armando un hecho en sí mismo. ¿Me explico? No, sí, me quedó claro, digamos, más allá de que lo tenía bastante claro, como son tantos los problemas. Son un montón de situaciones. Y hay tantas situaciones que son denunciables, digamos, en la escuela. Deberíamos tener mucha secretaría. Por eso dije, yo cuando dije marqué esto en el durante transcurre una situación, no estigmatizar y no decir, bueno, a este chico siempre le pasa esto. Digamos, cada niño tiene su problemática y su subjetividad. Bien, registramos el relato. Lo llevamos a la dirección. Supongamos que la dirección no le da la importancia que por ahí nosotros consideramos, evidentemente el caso. Bueno, vos te podés correr del lugar de docente y ser ciudadano. Podés activar el sistema igual. ¿Qué pasa? Si hacemos eso, acá en Santa Fe está el terror de que terminemos como lamentablemente como Vanessa Castillo. No, pero yo por eso lo que dije yo cuando dije el artículo 24, que nos obliga a todos, cuando tomamos conocimiento a denunciar, habla de la confidencialidad. La ley nacional y la ley provincial lo toma expresamente. La confidencialidad de los docentes o de cualquier persona. No, sí, yo entiendo lo que ustedes están planteando. Más allá de lo que plantea la ley, hay que buscar un mecanismo donde ustedes puedan depositar esa inquietud que tienen y el Estado sí o sí tiene que responder. Y no tiene que quedar en la responsabilidad de ustedes. Yo lo comparto y lo entiendo. Lo que no hay que hacer es dejar de señalar, porque yo recién comentaba acá, yo celebro que un varón, más allá de que sea profesor de educación física, a un varón le preocupe que una adolescente esté en pareja o de novia con un adulto. Yo lo celebro. Y si a vos te preocupa, es una señal que nosotros, el sistema, lo tiene que tomar. Cuando Virginia dice que ustedes son parte del sistema, es porque todos somos parte del sistema. Todas las instituciones que están en el territorio son parte del sistema. Todas. Sean municipales, provinciales, nacionales, los clubes, las asociaciones civiles. Todos somos esa guía que tienen, habla de eso. Todos somos responsables y formamos parte del sistema y la red de cuidados de los chicos. Ahora, es verdad que si hay un teléfono al que ustedes pueden llamar, ese teléfono tiene que dar una respuesta. Y ese es el gran desafío que tenemos. Ese es el gran desafío, yo lo comparto. También hay que ver desde dónde empieza, desde dónde arranca uno, porque nosotros
nos hemos encontrado en el sistema de protección de derechos en el segundo nivel con chicos que hace 15 años que están institucionalizados. 15 años en el sistema. O sea que si la ley rompe con el paradigma anterior, pero en la práctica esos chicos han sido remunerados por el Estado. Entonces, da para mucho estas jornadas de esta naturaleza. Sí, estamos haciendo un enorme esfuerzo por ordenar y hoy estamos cerrando medidas de protección en 6 meses. El 48% de las medidas que tomamos las cerramos en 6 meses. Trabajamos mucho con familia ampliada, buscamos abuelos en el Chaco, donde sea, buscamos familia, porque el niño tiene derecho a vivir en una familia. Pero sí hay tantas complejidades y hay tantas familias complejas que también la institucionalización sigue existiendo, más allá de que uno de nuestros objetivos es que los chicos no estén institucionalizados. Por eso el trabajo es entre todos. Y sí, cuando hay una señal de esa naturaleza, también ten en cuenta que hay adultos responsables. Hay que buscar la manera también de hablar con esos adultos, si es posible, porque a veces no es posible, si ya veo tu cabeza. Pero lo importante es que ustedes tengan a dónde dirigirse o a dónde llamar. Eso es muy importante, es lo que estábamos hablando recién. Estamos buscando métodos y vías de comunicación alternativos a lo formal, porque las complejidades son muchas y hay que adaptarse a esas realidades, sin ninguna duda. Sí, yo sobre todo lo entiendo, eso lo comprendo. No, lo que también quiero sumar como herramienta, porque yo entendí a vos y comprendo perfectamente lo que digo. Cada uno le cabe el derecho de quien ejerce la actividad. Pero más allá de eso, como yo les expliqué que uno tiene que estar todo lo que tiene que ver con el circuito escolar, que con esto del relato de los hechos y demás. Pero así mismo uno puede hacer la denuncia de fiscalía a través del delito, que era en forma simultánea. Y ahí es, toda la primera que es el Código Penal establece el secreto de sumario. Cuando hay un menor que en una causa de delito de maltrato infantil, es información sumaria y el secreto de reserva. O sea, en el expediente nadie lo puede ver. Lo que digo, hay buzones, entiendo la complejidad y no hacemos responsable en el sentido de tomar como propio el asunto. Nadie culpa a nadie y uno hace lo que puede. Yo también soy docente y observo a mis alumnos y veo cosas y trato de hacer cosas, me involucro y demás, y es muy complejo, porque aparte son muchos alumnos, son muchas realidades y eso complejiza. También hay un buzón verde en los servicios locales que uno puede dejar la denuncia anónima, en fiscalía esto también la denuncia sigue siendo anónima, y además cuando no es anónima, cuando no te quiere instar en el MPA, el Ministerio Público de Acusación, que ahí no es anónima, si hay reserva de confidencialidad en la etapa procesal, o sea que de eso también quédese tranquilo, porque obviamente uno tiene que tomar los recaudos, tiene familia, tiene vida, yo comprendo. Yo te comprendo lo de la confidencialidad, sí. Pero a ver, los chicos esto por lo general van a la escuela y saben que lo pueden llegar a contar ahí, o sea, su entorno sabe que es el único lugar que lo va a contar en la escuela, porque después de ahí se van a la casa y lo tienen todo el día ahí, ellos no lo dejan salir a nada. Por eso quien escucha tiene que cuando en ese caso, cuando un chico habla en la escuela, ahí sí actúa. Sí. Hay todo un mecanismo, ahí sí actúa el servicio local, se activa la escucha del niño, Niñez hace la denuncia del MPA o Educación, pero no ustedes, sino el delegado regional de Educación hace la denuncia. O sea, los resortes esos sí están. Cuando el chico habla en la escuela, que generalmente habla en la escuela, porque es donde el niño se siente seguro, ahí hay todo un protocolo de actuación que lo estamos recontra llevando adelante, y recién le contaba que en los datos nuestros estadísticos, donde más habla un niño es en la escuela, y ese niño no vuelve, no retorna a su casa si el niño se anima a hablar, si no, es al revés, si uno detecta alguna señal, tiene que poder decirlo, porque tenemos que ayudar a ese chico o a esa chica. Sí, yo lo que iba es que la parte de la confidencialidad, como sabemos que el chico es el único lugar donde va a empezar, probablemente sea en la escuela, y probablemente sea con algún docente o alguno que tenga más afinidad, probablemente el docente pueda realizar esa denuncia o lo que fuese, pero los adultos responsables van a ir a buscar o van a crear el problema a la escuela, como fueron lo que los
no funciona así No, hoy. sí. Yo sé, ustedes se refieren al caso de la docente que sí, más allá mataron, de pero eso. yo te digo, hoy un niño habla, el docente, el maestro se corre. Actuamos nosotros, las instituciones, el órgano de aplicación de la ley de niñez. Se avisa al servicio local de niñez y toma todo niñez. Niñez va a la escuela, niñez entrevista a la niña, niñez denuncia al MPA y a la policía, mejor dicho a la policía al MPA. Es el organismo de niñez el que actúa. Y a los padres se los convoca generalmente si es una situación de vulneración grave, la situación de un abuso, de un niño que denuncia abuso. Nosotros denunciamos al progenitor y le pedimos una restricción de acercamiento. O sea, hay todo un mecanismo de niñez. O sea, van a niñez. Sí. Y van, te puedo asegurar que van. No, yo tengo contactos de niñez porque de hecho nos piden un seguimiento de los chicos y todo, que por ahí también desaparecen los chicos, se quedan en niñez. Tampoco sé. Y los tiempos de niñez, ahora que vos estoy escuchando, los tiempos de niñez, ¿cómo son? Por ejemplo, tenemos cuatro chicos en situación de calle en la escuela, que van y bueno, por ejemplo, conmigo, con la educación física, lo llevo a un peluquero porque se quería cortar el pelo. Si hay un chico en situación de calle hay que denunciar al Servicio Local de Niñez de la MUNI. Claro, pero hay que denunciar. Pero mirá, se van a bañar al zanjo del pozo. Viven en el bañado y van a nuestra escuela en La Guardia. Fíjate el recorrido. Fíjate los recorridos que tienen que hacer esos cuatro chicos. La ropa que le damos nosotros en la escuela tiene que ser ahí, porque llega y la productora lo vende. Vuelve el otro día a la escuela. Y los chicos hay que denunciar esa situación. Bueno, vuelve el otro día a la escuela, ya está todo en teoría, en los caminitos, está todo denunciado, está todo hecho. Y estos chicos siguen todavía, me dicen, profe, ¿me puedo quedar sentado? ¿Por qué? Y porque capaz que no me bañé hoy y tengo Bueno, que ahí bañar. falla el sistema, porque ahí, si la escuela ya denunció al servicio local de niñez, los servicios locales son municipales. O sea, el primer nivel de intervención son municipios y comunas. El segundo nivel de intervención son las direcciones provinciales que separan a los chicos. Ahí, eso es en la ciudad de Santa Fe. Bueno, es el servicio local de la Municipalidad de Santa Fe y ahora te voy a pedir los datos, yo lo voy a tomar aquí. Sí, también, bueno, para agregar por ahí, vieron que antes hablábamos de que antes lo que era el paradigma anterior, un niño que estaba en situación de calle o situación de abandono era un problema social que el Estado tenía que controlar, por así decirlo. Hoy en día, uno de los artículos de la ley plantea que no se puede separar al niño de su seno familiar por una situación habitacional. Sin duda, la situación de calle seguramente genere otro tipo de vulneraciones, pero la situación de calle en sí no es un motivo para separarlo de su familia. Sí que seguramente el hecho de que esté en situación de calle genera un montón de otras vulneraciones que a lo mejor sea necesario verdaderamente separarlo de la familia, pero no que el hecho de que esté en situación de calle por sí mismo es el motivo para separarlo de su familia. No quiere decir que no se puedan adoptar otro tipo de medidas de protección integral, se pueden adoptar un montón de esto que planteaba Daniela, de que por ahí el servicio local puede a través de diferentes apoyos, ya sea económico, a lo mejor a través del servicio público de la vivienda, conseguir algún espacio para que puedan habitar y si la familia, si se acomoda en un lugar, en una casa y se pueden corregir todas estas cuestiones que vos mencionabas, a lo mejor no hace falta separarlo de la familia. Pero bueno, lo quería remarcar simplemente por una cuestión de... Sí, pasa que Sí. los chicos van rotando y no quieren, porque si hay consumo y ven una progenitora donde me sacan las zapatillas para ir a venderla para el consumo. Por eso, una cosa es la cita. No es la situación de calle en sí misma, sino que hay un montón de otras cuestiones que están vinculadas. Así que bueno, no se vaya. Quiero opinar algo particular porque la verdad que yo tuve un episodio con una nena que iba golpeada a la escuela y yo para mí, con los años que tengo de docencia, los chicos no son un número en la escuela, nos involucramos tanto en la escuela que íbamos a la casa de la niña a llevarle ropa, un montón de cosas y bueno, cuando uno se empieza a involucrar, se hace todo el protocolo, todo, la terminaron sacando de la escuela y la llevaron a un pueblo, no sé dónde, y entonces a veces esas cosas son las que más te duelen
residencial, con la escuela, con el centro de salud, hospital, porque esto de que hablaban antes de la corresponsabilidad, en realidad, bueno, niñez está justamente para poder trabajar esto de la medida de protección excepcional, la causa que dieron origen, la cuestión judicial, pero sobre también lo que es el día a día de los chicos. Bueno, hay un centro residencial que es la casa de los chicos, entonces seguramente hay un montón de situaciones que se den a lo mejor un fin de semana, que el equipo, digamos, se va enterando a medida después de que el centro residencial informa. A su vez también en la escuela van a surgir otras cuestiones. Hay cuestiones de salud que se tienen que abordar y articular con el centro de salud, porque no es que el equipo de niñez hace todo, sino que necesita del resto de las instituciones, porque no es que, vamos, para ir a la escuela, no necesita una escuela, no es que el niño vaya a la escuela en la Secretaría de Niñez. Entonces todo lo que sea vínculo entre escuela, centro residencial, niñez, es a través de ese equipo, que generalmente es quien, bueno, tendrá que articular cuando si el niño se fue al centro residencial, en realidad el equipo de niñez, que por ahí en contacto con la escuela, tiene que anoticiar la situación, de que se abre una búsqueda de paradero. Si aparece el chico en la escuela, hay que avisar a la guardia de niñez para que se tome conocimiento, bueno, el chico está en la escuela, que el equipo sepa a ver cómo hacer para que no se vaya de vuelta, para que vuelva a ser residencial. Sí, a lo mejor el equipo de nivel a lo mejor se comunica con algún referente de la escuela y dentro de la escuela la información bajará como la institución considere. Muchas veces puede llegar al pasado que a lo mejor te enteraste de esto martes, miércoles, no sé, el día de semana que tenían educación física a la tarde, a lo mejor el chico se va al mediodía. Entonces a lo mejor te enteraste vos antes que niñez. Entonces, si vos te enterás, a lo mejor lo comentás a tus superiores en la escuela y la escuela se va a comunicar directamente con niñez. Avisa. Eso se hizo totalmente en el momento de que nos enteramos con el tiempo, que cuando llevan, cuando tenemos un número muy grande, cuando digo esto, lleva a que los chicos puedan tener ese usted nuevamente durante la clase de educación física. Sí, y otra de las cosas es que tenemos que, para mí, debemos conocer no exclusivamente la situación por la cual está preparada la familia, pero sí algunos detalles importantes, sobre todo nosotros en la educación física, si están para el tratamiento médico, si están bajo la medicación, o si están siendo vulnerados a nivel físico, por qué no quieren hacer determinada actividad. Yo creo que eso tenemos que tener conocimiento por ahí, es muy reacio a dar un no. Es verdad que hay mucha información por ahí sensible, confidencial, que no se brinda. Pero hay las cosas que yo creo que nosotros tenemos. Sí, para el hecho del cuidado de los chicos en el día a día. Eso es así, y los equipos generalmente con la escuela están en articulación. A lo mejor, lo que obviamente se puede pensar es una manera por ahí más transversal de bajar la información a todos los profesores que tengan vínculo con ese niño adolescente. En general, los equipos lo que hacen es generar reuniones con diferentes instituciones, como decía, escuelas, salud, hospital. Bueno, a lo mejor el chico va a un club, a lo mejor va a una institución de barrio, a una ONG. También se generan ese tipo de reuniones donde, bueno, se van delineando diferentes estrategias y, bueno, se comenta un poco la situación, cuál es la línea de trabajo, para tampoco equivocarse en el... Es lo que decimos siempre, es para que la intervención sea efectiva. Cuando uno tenga más información tiene que ver con eso. Lo mismo que si la mamá viene y te cuenta, che, mirá, ¿sabes que tengo un 15 en la pata izquierda? No sé, ese tipo de información es exactamente igual. Para que cada intervención sea efectiva. Igual, me acerco, lo charlamos, tomo nota y lo trabajo con el equipo que tenga a cargo ese hogar. ¿Te acordabas? A ver, sí. Bueno. Al final se arrojaron, te preguntaron. Profes, bueno, muchísimas gracias. Una consulta que tuve es si este material lo podemos anexar para subir a plataforma. Y bueno, no se vayan porque van a tener otra tarea. Les explico cómo es, para
ingresan al campus educativo con su ID ciudadana, si quieren pueden ir probando los que ya dieron el presente, ingresan al campus educativo y van a la pestaña que dice formación continua. Cuando ingresan ahí, van a ver en el desplegable que tienen constancias de asistencia o certificados de asistencia. Ahí van a ingresar, van a elegir la fecha y ahí les va a aparecer la constancia para destacar y presentar en la escuela. ¿Pudieron? No sé si alguno está probando. Por ahí a lo mejor acá la señal no está buena, pero con todos los módulos hicimos igual. Campus educativo, formación continua. Ingresan y van a ver que tienen, no sé si dice certificado de asistencia, constancia de asistencia. Constancia de asistencia, ahí van a entrar, van a poner la fecha, fíjense que a lo mejor le dice activo o que ya pasaron. La fecha y les va a aparecer ya con el día de hoy, van a poder descargar su asistencia para presentar en la escuela. Con la idea, sí. Hay escuelas que piden que la lleven impresas y otras escuelas que les mandan el archivo y lo guardan. Constancia de asistencia. Bueno, agradecerles a todos por la presencia.